La empleada ayuda a millonario a arreglar su auto, hasta que ve el anillo en su dedo. El motor tosió 2 veces y se murió. Fulgencio Aguirre Montiel llevaba 40 minutos parado en la orilla de la carretera Federal 57, con el sol pegándole en la nuca y el teléfono sin señal. Era martes. Tenía una junta a las 3 de la tarde con los directores de Transportes Aguirre, empresa valuada en 2.3 mil millones de pesos, 400 camiones en ruta, presencia en 18 estados, y el universo entero había decidido que ese era el día perfecto para que su Audi último modelo se convirtiera en chatarra de lujo. Marcó 3 veces a su asistente. Nada. Golpeó el volante con la palma. 1 vez. 2. Salió del carro con la corbata todavía puesta, como si la elegancia pudiera negociar con el motor, y levantó el cofre sin saber exactamente para qué. Lo que vio adentro podría haberle hablado en mandarín. Igual no habría entendido. Fue entonces cuando escuchó el ruido de una camioneta vieja frenando detrás de él. No le dio importancia. Siguió mirando el motor con cara de hombre que está a punto de llamar a alguien que sí sepa. ¿Le ayudó? La voz era de mujer. Joven, sin rastro de duda. Fulgencio volteó despacio, con esa expresión que tienen los hombres que no están acostumbrados a que nadie les ofrezca nada sin querer algo a cambio. Ella bajó de la camioneta con la misma naturalidad con que uno baja a comprar el pan. Uniforme azul marino con delantal blanco. El cabello recogido en una cola de caballo apretada. Algunas mechas escapándose en las sienes. Manos sin pintar. Zapatos de trabajo. Y una mirada que no pedía permiso. Consuelo Vargas Reyes. 24 años. Empleada doméstica desde los 16. Hija del mejor mecánico que jamás pisó el taller de la colonia Guerrero en la Ciudad de México. No, gracias, dijo Fulgencio, y volvió a mirar el motor como si con ignorarla fuera a parecer un mecánico de verdad. Ella no se movió. Tiene el sensor de oxígeno suelto y el filtro de aire tapado. También le está llorando el radiador, pero eso es más viejo. No va a arrancarlo así. Fulgencio la miró de frente por primera vez. ¿Perdón? Que no va a arrancar, repitió ella sin subir el volumen. ¿Me deja echarle un ojo o prefiere esperar a que llegue alguien en 2 horas? Hubo un silencio. El tipo de silencio que tiene forma de hombre decidiendo si su orgullo vale más que llegar a tiempo. Está bien, dijo al fin, haciéndose a un lado. Consuelo se arremangó el uniforme hasta el codo. Sacó de su camioneta una bolsa de lona desgastada y se puso a trabajar. No había en ella ningún gesto de demostración. Ningún «mire cómo lo hago». Solo manos que sabían a dónde ir. El ruido del metal. La concentración tranquila de alguien que ha hecho esto cientos de veces desde niña, parada junto a su papá en un taller sin ventanas, aprendiendo los nombres de las piezas antes de aprender a leer bien el reloj. Fulgencio cruzó los brazos. La observó. No dijo nada. 3 minutos después, ella giró la llave que él le pasó. El motor arrancó limpio, sin toser, sin dudar. Consuelo cerró el cofre con cuidado. No de golpe, como hacen los que no respetan los carros. Y se limpió las manos con un trapo doblado que traía en la bolsa del delantal. Listo. El radiador lo tiene que ver alguien pronto, pero hoy llega a donde va. Fulgencio abrió la boca para decir algo, lo que fuera. Gracias, quizás, o una pregunta sobre cómo sabía todo eso. Pero fue entonces cuando lo vio. El anillo, sencillo. Una banda delgada de plata en el dedo anular de la mano derecha. No era un anillo de compromiso ni de matrimonio. Era un anillo de mecánico. Esos que se ponen cuando aprendes el oficio y tu papá te dice que ya estás lista. Una tradición de taller. Fulgencio no sabía eso. No podía saberlo. Pero algo en ese detalle lo detuvo un segundo más de lo normal. ¿Dónde aprendiste?, preguntó al fin. Con mi papá. ¿Y a qué te dedicas? Ella lo miró sin cambiar la expresión. A lo que ve. Soy empleada doméstica. Fulgencio asintió despacio. Había algo en el tono de ella. Sin amargura,
sin orgullo herido, solo la verdad dicha como quien dice el clima, que lo incomodó de un modo que no supo identificar. «Necesito una empleada», dijo, y la frase salió más brusca de lo que pretendía. «La mía renunció la semana pasada». «Si quieres el trabajo, te lo doy». Consuelo lo estudió un momento. «¿Cuánto paga?» Él dijo una cifra. El doble de lo que ganaba donde estaba. Ella pensó 3 segundos. No más. Bueno. No hubo emoción exagerada. No hubo gracias efusivo ni manos apretadas. Solo un trato entre 2 personas, en la orilla de una carretera, con el motor todavía caliente entre ellos. Fulgencio Aguirre Montiel era el tipo de hombre que llena una habitación sin proponérselo. No por carisma. Eso lo tienen los que necesitan que los quieran. Él llenaba los espacios por otra cosa, por la certeza absoluta, inamovible, casi física, de que el mundo estaba organizado correctamente y él estaba en el lugar que le correspondía. 37 años. Heredero de Transportes Aguirre. Educado en el TEC de Monterrey y un posgrado en Madrid que nunca terminó porque lo llamaron a hacerse cargo del negocio familiar cuando su padre enfermó. Pelo oscuro, corte limpio, ropa que costaba lo que Consuelo ganaba en 2 meses. Y una capacidad extraordinaria para no ver a las personas que no le eran útiles. No era cruel por vocación. Era indiferente por costumbre. La hacienda donde vivía. Hacienda El Venadito, en las afueras de Querétaro, construida en 1887, restaurada 3 veces, valuada en 48 millones de pesos. Tenía 7 habitaciones, 2 jardines, una cocina que no usaba, y un ala completa que llevaba meses sin abrirse, porque nadie se había tomado la molestia de hacerlo. Ahí vivía también, en el cuarto más pequeño del ala norte, don Tranquilino, el tío de Fulgencio, 73 años. Ex socio fundador de Transportes Aguirre. De eso no hablaba nadie. Y ahora una presencia silenciosa que tomaba su café en el patio a las 6 de la mañana y leía novelas del siglo pasado, con una lupa que guardaba en la bolsa del chaleco. Nadie le preguntaba su opinión. Él tampoco la daba. Consuelo llegó a la hacienda un jueves por la tarde con una maleta mediana y la misma expresión de siempre. Atenta, tranquila, sin asombro ni reverencia. Abundio, el portero, la vio llegar desde su caseta y masculló algo que no llegó a ser pregunta ni comentario, pero que sonó vagamente como «otra que dura 3 semanas». Consuelo no lo escuchó, o lo escuchó y no le importó. Con ella era difícil saber. La primera semana fue silenciosa. Consuelo aprendió la casa sin preguntar de más. Entendió los horarios, los gustos, las zonas donde no debía entrar. Aprendió que Fulgencio desayunaba solo, que no quería conversación antes de las 9, que el café lo tomaba sin azúcar y con poca leche, y que si algo estaba mal en la casa lo decía con una frase corta y esperaba que el problema desapareciera. Ella hacía desaparecer los problemas. Pero también notó otras cosas. Notó que la plomería del ala poniente llevaba meses mal y nadie había llamado a un técnico, que la bomba del pozo perdía presión los miércoles por la tarde, que la cerradura del cuarto de lavado sonaba como si fuera a ceder de un momento a otro. Un domingo por la mañana, sin decirle nada a nadie, desarmó la cerradura, la lubricó, ajustó el mecanismo y la volvió a poner. Cuando Fulgencio llegó esa tarde y abrió la puerta sin el rechinar de siempre, se detuvo un segundo. No dijo nada, pero se detuvo. Eduviges Salazar llegó el viernes siguiente con 2 maletas de mano, gafas de sol grandes y esa forma de entrar a una casa como si ya fuera suya. Era la novia. 32 años, familia con dinero viejo de Guadalajara, cara de mujer que ha practicado la sonrisa suficientes veces como para que parezca natural. Vio a Consuelo en el pasillo y la miró de arriba a abajo con esa mirada que no necesita palabras porque ya lo dijo todo. ¿Eres la nueva?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, señora. Bien. Siguió caminando. Que no haya ruido después de las 10. Y el café de mañana sin leche. Consuelo asintió. Eduviges ya no la miraba. Para ella, Consuelo había dejado de existir en el momento en que recibió la respuesta que necesitaba.
Esa noche, Consuelo estaba fregando la cocina cuando escuchó la conversación desde el pasillo. No quiso escuchar. Simplemente, las paredes de piedra de la hacienda no guardaban secretos. ¿La contrataste en la carretera? La voz de Eduviges era de esas que saben ser suaves y cortantes al mismo tiempo. Fulgencio, eso es ridículo. No sabes ni quién es. Arregló el carro. Cualquier mecánico hubiera arreglado el carro. No necesitabas traerla a vivir aquí. Hace bien su trabajo. No me importa lo que haga. Lo que me importa es lo que parece. Pausa. Y lo que puede llegar a imaginar. Silencio. Eduviges. Es la empleada. Exacto. Y debe seguir siéndolo. Consuelo escurrió el estropajo. Lo dobló con cuidado sobre el borde del fregadero. No sintió rabia. Sintió algo más viejo que la rabia, el reconocimiento. Esa sensación de saber exactamente el espacio que te han asignado en el mundo y la decisión, callada y firme, de no ser eso. Apagó la luz de la cocina y se fue a dormir. Mañana era otro día. Y ella sabía, con la misma certeza con que sabía el nombre de cada pieza de un motor, que algo en esa casa estaba a punto de cambiar. ¿Tú qué harías si supieras que la persona que más te subestima es exactamente la persona que más va a necesitarte? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Hay cosas que no se dicen. Se cargan en la forma en que doblas las sábanas. Más despacio cuando estás pensando en algo que duele. En cómo tomas el café aunque ya no tenga sabor. En el modo en que dices buenos días, con la voz exacta de siempre, sin un milímetro de más, porque si le das aunque sea un poco más de espacio a la tristeza, te ocupa todo. Consuelo Vargas Reyes llevaba cargando desde los 17 años. Su papá, Gregorio Vargas, mecánico de oficio, hombre de pocas palabras y manos que sabían escuchar un motor como otros escuchan música, había muerto un martes de noviembre sin avisar. Paro cardíaco. Solo en el taller, con la radio puesta y un tsuru levantado en el gato. Lo encontró ella cuando fue a llevarle el almuerzo. Tenía 44 años. Ella, 17. Desde ese día, Consuelo trabajó. Sin pausa, sin queja, sin el lujo de preguntarse si era justo. Primero en una tortillería, luego limpiando oficinas de noche, luego como empleada doméstica, que pagaba mejor y al menos le daba techo y comida incluidos. No era amarga. Eso era lo que confundía a la gente. Esperaban amargura y encontraban algo distinto. Una calma que venía de dentro, no de resignación, sino de saber que el mundo no te debe nada y aún así decidir hacer las cosas bien. El anillo en su dedo era de su papá. Lo usó hasta el día en que se lo puso a ella en la mano y le dijo, con esa forma suya de hablar que era más bien no hablar, ya sabes lo que sabes, no lo desperdicies. Eso fue todo. Eso fue suficiente. La segunda semana en la hacienda, Consuelo empezó a notar los horarios de don Tranquilino. El viejo tenía una rutina casi litúrgica. Café a las 6. Periódico a las 7. Aunque era de 3 días antes porque nadie se lo renovaba. Y luego una caminata lenta por el patio interior que duraba exactamente el tiempo que tardaba en dar 3 vueltas completas al jardín. Después se sentaba en el mismo banco de piedra, sacaba su libro y leía hasta que el sol le quedaba incómodo. Nadie le hablaba. Él no parecía esperar que lo hicieran. Un miércoles, Consuelo salió al patio a sacudir los tapetes y vio que la taza del viejo estaba vacía desde hacía rato. Entró, le preparó otro café, igual que el primero, que ella ya había memorizado, colado, negro, caliente pero no hirviendo, y se lo llevó sin decir nada. Don Tranquilino levantó la vista del libro. La miró, no con sorpresa, con algo más lento que eso. «Gracias», dijo. «Con gusto». Ella ya se iba cuando él habló de nuevo. «¿Cómo te llamas?» «Consuelo». El viejo asintió despacio, como si el nombre le confirmara algo que ya sospechaba. «Qué nombre tan honesto», dijo, y volvió al libro. Consuelo no supo qué hacer con eso.
Lo dejó estar. Fulgencio trataba a Consuelo como trata uno a los muebles buenos, con cierto cuidado instrumental, sin afecto, con la expectativa de que sigan ahí y funcionen. Le hablaba en órdenes cortas. No era descortés. Era algo peor que eso. Era ausente. La miraba sin verla. Pasaba junto a ella en los pasillos como si el aire simplemente se reorganizara solo. Consuelo lo observaba sin que él lo notara. Notó que llegaba tarde casi todas las noches, que cenaba solo aunque Eduviges estuviera en la casa, cosa que pasaba 2 o 3 veces por semana, siempre con maletas como de visita aunque se quedara varios días. Notó que nunca escuchaba música, que no tenía fotos personales en ningún cuarto visible, que el único objeto que parecía tener valor sentimental era un reloj de pared en su oficina que nunca funcionaba pero que tampoco tiraba. Era un hombre lleno de cosas sin terminar. Eso Consuelo lo reconoció, no con lástima. Con ese ojo clínico que se desarrolla cuando uno crece viendo a su papá diagnosticar motores por el sonido, algo adentro estaba roto y él ni siquiera sabía dónde buscar. El jueves de la segunda semana, Eduviges encontró pretexto. Fulgencio estaba en una llamada larga en su oficina cuando Eduviges entró a la cocina con esa forma suya de entrar a los lugares como inspección más que como llegada. Consuelo estaba preparando la cena. «El pollo está crudo por dentro», dijo Eduviges, señalando la charola que acababa de salir del horno. Consuelo se acercó. Lo revisó. Estaba en su punto. «Ya está listo, señora. Tiene 15 minutos más de reposo». «Te dije que crudo». «Con respeto, señora, no está crudo. Si lo corta ahora pierde los jugos y se seca». Eduviges la miró con una calma que era otra cosa disfrazada de calma. «Qué interesante», dijo. «La empleada me explica cómo funciona mi cocina». «No es su cocina, señora». Silencio. Fue apenas una fracción de segundo. Consuelo lo había dicho sin levantar la voz, sin intención de herir. Simplemente como un dato. Esta cocina no es suya. Verdad sin adorno. Pero las dos sabían que algo se había dicho que no tenía reversa. Eduviges sonrió, de esa manera que no tiene calor. «Habla con Fulgencio. Dile que tú crees que la comida está bien». Y se fue. Consuelo terminó de preparar la cena. Sirvió todo con la misma precisión de siempre. Cuando Fulgencio salió de su oficina y se sentó a la mesa, tomó el primer bocado y no dijo nada. Luego tomó otro. Al tercer bocado, algo en su cara cambió apenas. No sonrisa, no gesto, solo la relajación mínima de un hombre que está comiendo algo que le sabe bien de verdad. No lo dijo. Por supuesto que no. Pero Consuelo lo vio desde la cocina y supo. Esa noche, Eduviges llamó a alguien. Consuelo no escuchó la conversación completa, solo un fragmento a través de la pared, mientras recogía la mesa del patio. «No es el trabajo lo que me preocupa, es que Fulgencio la mira distinto». Una pausa. «No, no lo sabe todavía. Pero hay que moverle antes de que lo note». Consuelo recogió los últimos vasos. Los llevó a la cocina. Los lavó uno por uno con agua caliente. No sintió miedo. Sintió algo más parecido a la concentración que siente uno cuando escucha un ruido raro en el motor. No es pánico. Es atención. Es el momento en que sabes que algo está por romperse y tienes que decidir si lo dejas caer o lo sostienes. El viernes, don Tranquilino no salió al patio. Consuelo esperó hasta las 8. Preparó el café de todas formas y fue a tocar a su puerta con suavidad. «Don Tranquilino». «Entra», dijo la voz, más opaca que de costumbre. El cuarto era pequeño y ordenado con esa precisión que tienen las personas que han aprendido a caber en poco espacio. Una cama de una plaza, un escritorio lleno de libros apilados con criterio, una ventana con vista al patio interior. En el escritorio, entre los libros, un marco con foto. Un hombre joven con overol de mecánico, parado junto a un camión de volteo. Sonriendo. Consuelo lo vio un segundo antes de apartar la vista. Don Tranquilino estaba sentado en la orilla de la cama, con una mano apoyada en el pecho. No era una queja. Era la postura de alguien que conoce bien ese peso,
y ha aprendido a aguantarlo sin alaraca. ¿Le traigo algo?, preguntó Consuelo. El café está bien. Ella lo dejó en la mesita. Se disponía a salir cuando el viejo habló. Ese de la foto, dijo sin señalar, era el que construyó esta empresa, no con dinero, con las manos. Hizo una pausa. Ya nadie se acuerda de eso. Consuelo no preguntó de quién hablaba. Algo en el tono del viejo le dijo que no hacía falta. Las cosas construidas con las manos no se olvidan, dijo ella. Solo se tapan. Don Tranquilino la miró. Era la primera vez que la miraba así, de frente, completo, como cuando uno ve algo que no esperaba encontrar. ¿De dónde eres?, preguntó. Del DF, Colonia Guerrero. ¿Tu papá? Mecánico. El viejo asintió muy despacio. Cerró los ojos un momento. Siéntate, dijo. Consuelo dudó un segundo. Luego jaló la silla del escritorio y se sentó. Afuera, el jardín estaba quieto. El sol entraba oblicuo por la ventana y partía el cuarto en dos. Luz y sombra, exactamente por la mitad. Don Tranquilino no dijo nada más en un buen rato. Pero no era un silencio incómodo. Era del tipo que tiene peso y temperatura propios. El tipo de silencio que comparten las personas que saben que el tiempo no sobra y las palabras tampoco. Consuelo esperó. Abajo, en el comedor, Fulgencio desayunaba solo con el teléfono en la mano, respondiendo correos, sin levantar la vista, sin notar que en el ala norte algo pequeño pero irreversible había comenzado. Como todos los cambios verdaderos, sin aviso, sin ruido. Solo dos personas en un cuarto con luz partida a la mitad, y entre ellas, algo que todavía no tenía nombre pero que ya existía. ¿Sabes qué es lo peor? Que Fulgencio estaba tan ocupado mirando sus números que no vio lo que tenía enfrente. Y lo que tenía enfrente era exactamente lo que más iba a necesitar. Pero espera, porque lo que viene en la siguiente parte no te lo vas a creer. Nadie esperaba que ella hablara. Eso era lo que más los confundía. Que Consuelo no gritara, no llorara, no hiciera lo que se supone que hace alguien cuando la humillan delante de todos. Que simplemente se quedara de pie con esa calma que no era su misión. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar y mucho más difícil de ignorar. Fue un jueves. Junta de directores en la sala principal de la hacienda. Fulgencio había convertido el comedor grande en sala de trabajo para esa reunión. 8 hombres alrededor de la mesa larga de roble, laptops abiertas, proyector al fondo, café recién servido. Los directores de ruta, el contador general, el abogado corporativo y 2 socios minoritarios que llegaron desde Monterrey específicamente para esa sesión. El problema era simple en su enunciado y catastrófico en sus consecuencias. La ruta noreste de Transportes Aguirre, 42 camiones, 3 estados, el contrato más rentable de la empresa desde hacía 6 años. Estaba colapsando. 3 semanas de retrasos acumulados, 2 multas federales, un cliente principal amenazando con cancelar un contrato de 180 millones de pesos anuales. Los ingenieros llevaban 22 días sin encontrar la causa. Hablaban de software de rastreo, de falla en los turnos, de problemas sindicales. Nada cuadraba. Consuelo entró a servir el segundo turno de café a las 11 de la mañana. Caminó junto a la pared, invisible como siempre, llenando tazas sin hacer ruido. Y mientras lo hacía, escuchó. No quiso escuchar. Pero los datos le llegaron solos, como le habían llegado siempre desde niña cuando su papá explicaba un problema de motor en voz alta para pensar mejor. La ruta salía de Monterrey a las 4 de la mañana. Llegaba con retraso sistemático a San Luis. El problema se concentraba en el tramo de Matehuala. Los camiones perdían tiempo en báscula, pero la báscula no reportaba irregularidades. Fulgencio dijo algo que hizo callar a todos. Si nadie tiene una solución en esta sala, voy a tener que pensar que el problema es la sala. Silencio tenso. El contador carraspeó. El abogado abrió la boca. Y Consuelo, sin pensarlo del todo, sin decidirlo exactamente, dijo: el problema no está en Matehuala, está antes.
8 cabezas giraron al mismo tiempo. Fulgencio la miró, no con enojo, con algo más frío, con la expresión de quien no entiende qué acaba de pasar. ¿Perdón?, dijo, y en esa sola palabra había todo un sistema de coordenadas, tú aquí, yo allá, y entre nosotros una distancia que no se cruza. Consuelo dejó la cafetera sobre la mesa auxiliar. No se movió de donde estaba, pero tampoco bajó la vista. Si el retraso es sistemático, y siempre en el mismo tramo, y la báscula no marca nada, el problema está en la salida, no en el camino. Los camiones salen con sobrecarga desde origen. No es falla de ruta, es falla de carga. Nadie habló. Uno de los directores, Heriberto, el de logística, que llevaba 18 años en la empresa, abrió su laptop despacio, tecleó algo, esperó. Los manifiestos de carga de las últimas 3 semanas, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Más silencio. Hay una discrepancia de 280 kilogramos promedio por unidad. Otra pausa. Sistemática, desde el almacén de origen. Alguien en la mesa dijo una mala palabra en voz baja. Fulgencio no la miró de inmediato. Miró el proyector, luego la ventana, luego la mesa. Cuando por fin la miró a ella, su cara no decía nada que pudiera leerse fácil. Era el rostro de un hombre recalibrando algo interno con mucho cuidado para que no se le note. ¿Cómo sabes eso?, preguntó al fin. Mi papá tenía camiones. No era verdad completa ni mentira completa. Gregorio Vargas nunca tuvo flota propia, pero sí reparó camiones de carga durante 20 años, y Consuelo había escuchado suficientes historias de sobrecarga, multas y tiempos muertos como para reconocer el patrón cuando lo oyó. Fulgencio asintió una vez, solo una. «Pueden retirarse», le dijo a ella. Consuelo tomó la cafetera y salió. En el pasillo, don Abundio el portero la esperaba sin saber que la esperaba, cruzado de brazos junto a la puerta de servicio, y cuando la vio salir de la sala de directores con la cafetera en la mano y la misma cara de siempre, dijo, en voz más alta de lo que pretendía: «¡Ay, caray! ¿Qué fue eso?». Lo que pasó después, Consuelo no lo supo de inmediato. Supo que la junta se extendió 2 horas más. Supo que llamaron al almacén de origen en Monterrey. Supo, porque Heriberto salió a buscar agua y se la pidió a ella con una expresión que era mezcla de asombro y vergüenza profesional, que habían encontrado al responsable de la sobrecarga sistemática. Un encargado de turno que llevaba meses firmando manifiestos alterados a cambio de un porcentaje por debajo de la mesa. 180 millones de pesos salvados. 3 semanas de problema resuelto en 12 minutos. Nadie se lo dijo a ella directamente. Nadie fue a su cuarto esa noche a decirle gracias, o bien hecho, o cómo sabías. Eso no pasó. Lo que pasó fue esto. Al día siguiente, cuando Consuelo sirvió el café de la mañana, Fulgencio levantó la vista de su teléfono, cosa que nunca hacía antes de las 9, y dijo, con la misma economía de siempre: «El café está bien». Consuelo asintió. Se fue a lavar los trastes. Y en esa frase tan pequeña, tan mezquina casi, tan corta para lo que hubiera podido decir, Consuelo escuchó lo que no dijo: que algo había cambiado, que él lo sabía, que todavía no sabía qué hacer con eso. Eso era suficiente por ahora. Eduviges, en cambio, sí supo de inmediato. Heriberto era cuñado de una prima de ella. Así funcionaban esas redes, invisibles y eficientes como cableado eléctrico detrás de la pared. Y para la noche del jueves, Eduviges ya tenía la versión completa. Encontró a Fulgencio en su oficina. «Me contaron lo de la junta», dijo, sentándose frente a él con la misma calma de siempre, que últimamente Consuelo había aprendido a leer como señal de alarma. «Resolvimos el problema. La empleada resolvió el problema. Alguien en la sala lo resolvió. El resultado es el mismo». Eduviges cruzó las piernas. Acomodó un mechón de cabello con un gesto que parecía casual y no lo era. «Fulgencio, escúchame bien». Pausa calculada. «Esa mujer no es lo que parece.
Nadie es lo que parece. No me estás entendiendo. Otra pausa. No es normal que una empleada doméstica sepa de logística de carga. No es normal que hable en una junta de directores como si tuviera derecho. No es normal que en 2 semanas ya sepa más de esta hacienda que gente que lleva años aquí. Fulgencio la miró. ¿Qué estás diciendo? Que averigües quién es realmente. Se levantó. Antes de que sea demasiado tarde para que importe. Salió sin esperar respuesta. Fulgencio se quedó con la vista en la puerta cerrada. Tamboriló los dedos sobre el escritorio una vez. 2. Luego abrió su laptop y buscó. Gregorio Vargas, mecánico, Colonia Guerrero, Ciudad de México. Los resultados no le dijeron nada especial. Un taller pequeño, sin historial legal, sin relación con ninguna empresa de transporte registrada. Cerró la laptop. Se dijo que Eduviges exageraba. Pero el buscador siguió abierto en su cabeza toda la noche. El sábado por la mañana, Consuelo estaba en el patio tendiendo ropa cuando don Tranquilino salió con su café y su libro, y se sentó en su banco de siempre. La observó un momento. «Ya me contaron lo de la junta», dijo sin preámbulo. Consuelo siguió tendiendo. «¿Quién le contó?» «Abundio. Ese hombre no puede guardar nada». El viejo tomó un sorbo. «Bien hecho. Solo dije lo que vi. Eso es lo más difícil». Don Tranquilino abrió el libro pero no leyó. La mayoría prefiere no ver para no tener que decir nada. Consuelo terminó con la última sábana. Se limpió las manos en el mandil. «¿Usted conoció los camiones?», preguntó. Una pausa larga. «Los vi nacer», dijo el viejo. «El primero era un tortón desvencijado que mi hermano y yo compramos a medias con lo que habíamos ahorrado en 10 años. Hizo una pausa. Mi hermano era el que tenía los contactos. Yo era el que sabía cómo funcionaba todo por dentro. ¿Y qué pasó? Don Tranquilino cerró el libro sin haberlo abierto de verdad. Que a veces el que sabe cómo funciona algo por dentro no es el que queda en los papeles. No dijo más. No hacía falta. Consuelo miró al viejo un momento. Luego miró la hacienda. Las paredes de piedra, los arcos del corredor, el jardín con su fuente que no funcionaba desde hacía años. 48 millones de pesos de historia con algo enterrado en el centro que nadie había querido desenterrar. Algo se movió en su pecho. No era ambición. Era algo más parecido a la indignación tranquila. La de quien ve una injusticia vieja y comprende por primera vez que tiene nombre. Esa tarde, mientras Fulgencio revisaba reportes en su oficina, Consuelo pasó por el pasillo y se detuvo un segundo frente a la puerta. No entró. No habló. Solo escuchó por un momento el silencio de un hombre muy solo en un cuarto muy grande rodeado de números que no le decían nada de lo que de verdad necesitaba saber. Siguió caminando. Pero algo en ella ya había decidido algo. Todavía no sabía bien qué. Solo sabía que ese hombre egocéntrico, frío, convencido de que el mundo estaba en orden, ese hombre iba a necesitarla. Y que ella, aunque no lo amaba todavía, ya estaba empezando a verlo. Espera, porque en la siguiente parte, una noche sin luz va a romper todo el protocolo. Y lo que pase en esa oscuridad no lo va a poder deshacer ninguno de los dos. La luz se fue a las 9:43 de un miércoles. No fue un apagón dramático. Fue el tipo silencioso. Un chasquido suave, un parpadeo, y luego nada. La hacienda entera quedó en negro de golpe, con ese silencio particular que tienen las casas grandes cuando pierden la electricidad, como si la oscuridad fuera más oscura aquí que en cualquier otro lado. Eduviges no estaba. Había regresado a Guadalajara ese mismo día, con sus 2 maletas de mano y la promesa de volver el fin de semana. Don Tranquilino ya dormía desde las 8. Abundio, en su caseta junto al portón, encendió su radio de pilas y se acomodó a esperar como quien ya ha visto esto muchas veces. Fulgencio estaba en el garaje. No porque supiera qué hacer ahí, sino porque era el único lugar de la hacienda donde todavía tenía algo de lógica buscar.
El tablero eléctrico estaba en la pared del fondo, detrás de los dos carros y la camioneta vieja de Consuelo, y él lo miraba con la linterna del teléfono como había mirado el motor en la carretera, con la certeza de que si uno mira suficiente tiempo, el problema termina por resolverse solo. No se resuelve solo. Consuelo entró al garaje con una lámpara de mano, de las de verdad, con pilas recargables, que ella misma había comprado la primera semana porque en casas grandes los apagones son cuestión de cuándo, no de sí. Lo vio de espaldas frente al tablero. Vio la postura, hombros tensos, nuca rígida, el teléfono sostenido en alto como ofrenda a un dios que no iba a responder. El diferencial se disparó, dijo ella sin rodeos. Probablemente por la bomba del pozo. Le dije hace 2 semanas que había que revisarla. Fulgencio bajó el teléfono, se giró. En la luz de la lámpara, su cara era distinta. No había oficina, no había traje, no había la arquitectura completa de ser Fulgencio Aguirre Montiel. Solo era un hombre en un garaje que no sabe cómo apagar la oscuridad. ¿Lo puedes arreglar?, preguntó. Sin el tono de siempre, sin la distancia de siempre. Solo la pregunta. Sí, dijo Consuelo. Pero necesito que me sostenga la lámpara. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos no fue dramático. No hubo música. No hubo miradas largas. No hubo el tipo de conversación que sale en las películas cuando 2 personas están solos en la oscuridad. Fue esto. Consuelo trabajó. Fulgencio sostuvo la lámpara, y mientras ella revisaba el tablero, ajustaba el diferencial, inspeccionaba el cableado que llegaba desde la bomba del pozo, él la observó. No con la mirada de antes, esa mirada de inventario, de clasificación, con algo diferente, con atención real. La vio manejar las herramientas sin dudar. Vio cómo sus manos encontraban los puntos exactos sin tantear, como quien conoce el territorio de memoria. Vio que no hacía movimientos de más, que no desperdiciaba ni un gesto, que cada cosa que tocaba tenía un propósito claro y directo. ¿Cómo sabes dónde está cada cosa?, preguntó. No era crítica, era genuina curiosidad. Mi papá decía que un sistema eléctrico y un sistema de transporte son lo mismo, dijo ella sin dejar de trabajar. Corriente que va de un lugar a otro. Si hay resistencia en algún punto, todo se frena. Hay que encontrar dónde está la resistencia. Fulgencio no dijo nada, pero repitió eso en su cabeza. Corriente que va de un lugar a otro. Si hay resistencia en algún punto, todo se frena. ¿Qué pasó con tu papá?, preguntó. Y luego no supo bien por qué lo había preguntado. Las manos de Consuelo se detuvieron un segundo. Solo un segundo. Murió cuando yo tenía 17. Lo siento. Ya pasó mucho tiempo. El tiempo no cambia ciertas cosas. Consuelo lo miró. Fue rápido. Solo un instante. Pero lo miró de frente, y él no bajó la vista. No, dijo ella. No las cambia. Hubo un silencio que no era incómodo. Era del tipo que ocupa el espacio porque tiene sustancia propia. Luego Consuelo terminó lo que estaba haciendo. Subió el diferencial y la luz de la hacienda volvió de golpe. Todas las habitaciones al mismo tiempo. El jardín, los corredores, la fuente que seguía sin funcionar, pero ahora al menos estaba iluminada. Fulgencio parpadeó ante la luz repentina. Consuelo empacó las herramientas en su bolsa de lona con la misma calma de siempre. Mañana llamo al técnico de la bomba, dijo. Si no se repara, va a volver a pasar. Bien. Ella ya se iba cuando él habló. Consuelo. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. ¿Qué estudió tu papá? Una pausa. Nada. Se giró apenas lo suficiente para que él la oyera bien. Aprendió solo. Le gustaba entender cómo funcionan las cosas. Fulgencio asintió muy despacio. A ti también, dijo. No era pregunta. Era observación. Consuelo no respondió. Solo salió del garaje con su lámpara y dejó a Fulgencio solo con la luz recuperada y algo dentro de él que todavía no tenía nombre, pero que ya no iba a caber en el cajón donde guardaba las cosas que no quería ver. Al día siguiente, Fulgencio hizo algo que no había hecho en semanas.
Desayunó sin el teléfono en la mano. Consuelo lo notó cuando le llevó el café. La mesa sin aparatos, los ojos mirando el jardín, los hombros levemente más bajos que de costumbre. No dijo nada. Le sirvió el café. Iba a retirarse. «Siéntate», dijo él. Consuelo lo miró. «¿Perdón? ¿Que te sientes?», señaló la silla frente a él. «Un momento». Fue una de esas órdenes que suenan como orden, pero son otra cosa. Consuelo jaló la silla y se sentó con la espalda recta, las manos sobre la mesa, la expresión de siempre. Fulgencio la estudió. «¿Por qué aceptaste este trabajo?», preguntó. «Pagaba bien». «¿Eso es todo? ¿Qué más quiere que diga?». Fulgencio tamborileó el borde de la taza. «La mayoría de la gente que trabaja aquí me dice lo que quiero escuchar. Desde el primer día. Yo no sé lo que usted quiere escuchar». «Exacto». Una pausa. «¿Por qué?». Consuelo pensó un momento antes de responder. «Porque si digo lo que usted quiere escuchar, el problema que usted tiene sigue siendo un problema. Solo que ya no lo ve». Lo miró. «Y los problemas que no se ven son los que terminan quebrando todo». Fulgencio la miró largo tiempo. «¿Cuál crees que es mi problema?», preguntó al fin. «No me corresponde decirlo». «Te lo estoy preguntando». Otro silencio, más largo. «Que confunde el precio de las cosas con el valor de las cosas», dijo Consuelo, y lo dijo sin crueldad, como si fuera un diagnóstico técnico. «Y eso hace que tome malas decisiones sobre qué conservar y qué soltar». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fulgencio no se enojó. No se puso a la defensiva. Miró su café. Lo giró una vez en la taza. «Eso es», dijo en voz muy baja como hablando solo. «Lo más honesto que alguien me ha dicho en mucho tiempo». Consuelo se levantó. «¿Le traigo más café?». Fulgencio casi sonrió. «Casi». «Sí». Eduviges volvió el viernes con sus maletas y sus gafas de sol y esa capacidad que tenía de leer los cuartos antes de entrar a ellos. Leyó este. Fulgencio en el comedor, desayunando sin teléfono. Consuelo sirviendo el café con esa calma suya. Y entre los dos, un silencio que no era el silencio de antes, de ausencia, de indiferencia. Era un silencio habitado. El tipo de silencio que solo existe entre personas que ya se conocen, aunque no lo sepan todavía. Eduviges lo supo en 2 segundos. Saludó con un beso en la mejilla a Fulgencio. Le sonrió a Consuelo con la sonrisa de siempre. Y en cuanto Consuelo salió de la habitación, Eduviges se sentó frente a Fulgencio y dijo, sin preámbulo, con esa suavidad que era su arma más afilada: «¿Cuánto tiempo llevas sin llamarme?». Fulgencio frunció el ceño. «Te llamé el martes». «El martes hace 5 días, Fulgencio». Pausa. «He tenido mucho trabajo». «¿Con ella?». «Con la empresa». La miró. «Eduviges, no empieces». «No estoy empezando nada». Acomodó la servilleta en su regazo con una precisión que era todo lo contrario a la calma. «Solo estoy observando». Y lo que observaba, aunque no lo dijo en voz alta todavía, era que Fulgencio Aguirre Montiel, el hombre más difícil de mover del mundo, el hombre que tomaba decisiones con calculadora y no con corazón, estaba empezando a ver a alguien, y ese alguien no era ella. Don Abundio, que pasó por el corredor en ese preciso momento empujando su carrito de limpieza, escuchó el final del silencio entre los dos y murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que Fulgencio lo escuchó perfectamente: «Ay, aquí se va a armar. Yo lo dije desde el primer día. Yo lo dije». Fulgencio lo miró. Abundio aceleró el paso sin voltear. Esa noche, Consuelo estaba en su cuarto con la ventana abierta cuando escuchó pasos en el corredor exterior. Lentos. Los reconoció. Don Tranquilino, que a veces caminaba de noche cuando no podía dormir. Se asomó. El viejo estaba de pie en el corredor, mirando el jardín oscuro, con una mano apoyada en la columna de piedra. En la otra, algo que Consuelo no pudo ver bien en la penumbra, un papel doblado, viejo,
del tipo que se ha abierto y cerrado tantas veces que las dobleces ya son parte del papel. ¿No puede dormir?, preguntó Consuelo en voz baja. Don Tranquilino no se sobresaltó, como si supiera que ella estaría ahí. A veces la memoria no deja, dijo. Guardó el papel en el bolsillo del chaleco. Con cuidado. Con el tipo de cuidado que se le tiene a algo frágil y necesario. Consuelo lo miró un momento más. Buenas noches, don Tranquilino. Buenas noches, Consuelo. Una pausa. Cuídate. No era despedida de noche. Era otra cosa. Era advertencia. Era la forma en que los viejos que han visto mucho le dicen a alguien joven: sé que ya estás en el centro de algo y quiero que salgas bien. Consuelo cerró la ventana despacio. Se acostó. Pensó en el motor de la carretera Federal 57. En cómo había arrancado limpio cuando ella encontró dónde estaba la resistencia. Pensó que las personas funcionan igual, y que encontrar dónde está la resistencia en Fulgencio Aguirre Montiel iba a ser el trabajo más difícil y el más importante que había hecho en su vida. No sabía todavía si quería hacerlo por él, pero sí sabía que lo iba a hacer. Y justo cuando las cosas empezaban a tener sentido, Eduvíguez terminó de observar y empezó a actuar. Lo que planeó esa noche fue cruel, calculado y casi perfecto. Casi. Eduvíguez Salazar no era impulsiva. Eso era lo que la hacía peligrosa. Que nunca actuaba desde la rabia. Actuaba desde el cálculo. Desde esa parte fría del cerebro que sigue funcionando cuando el resto de uno quiere gritar, y que en lugar de gritar pregunta: ¿qué necesito para ganar esto? Lo que necesitaba era simple en teoría, complejo en ejecución. Necesitaba que Fulgencio dejara de ver a Consuelo, no como mujer. Todavía no había llegado a ese punto, aunque Eduvíguez olía que se acercaba, sino como persona. Necesitaba que Fulgencio volviera a mirar a Consuelo como miraba a los muebles, con indiferencia funcional, sin curiosidad, sin esa atención nueva que le había visto en los ojos el viernes del desayuno y que la había desvelado 2 noches seguidas. Llamó a Heriberto el lunes por la mañana, no para pedirle que hiciera algo ilegal. Eduvíguez era demasiado inteligente para eso. Le pidió algo más sutil: acceso a los registros de inventario del almacén doméstico de la hacienda. ¿Para qué?, preguntó Heriberto. Para una auditoría interna de gastos del hogar. Fulgencio me lo pidió. Mentira limpia, entregada con tono de trámite. Heriberto mandó los archivos esa misma tarde. Eduvíguez los revisó con paciencia de cirujano. Y encontró lo que buscaba. O más bien, encontró el espacio donde podía construir lo que necesitaba. Una discrepancia menor en el registro de compras de febrero. 400 pesos de diferencia entre lo que decía el recibo y lo que decía el libro de gastos. Un error de captura. El tipo de cosa que pasa en cualquier casa y que nadie nota porque a nadie le importa 400 pesos cuando la hacienda mueve millones. A Eduvíguez le importó. Tomó el error. Lo amplió. Lo redocumentó con paciencia y precisión en un nuevo archivo que mostraba un patrón de 3 meses. Compras infladas, diferencias acumuladas, un total de 4.800 pesos desviados de la cuenta doméstica. No era mucho dinero. No necesitaba serlo. Solo necesitaba ser suficiente para que Fulgencio, que confundía el precio de las cosas con el valor de las cosas, como Consuelo misma le había dicho, viera un número y dejara de ver a una persona. El miércoles por la mañana, Eduvíguez esperó a que Consuelo terminara de limpiar el corredor principal. Llegó con los documentos en una carpeta beige, sin drama, sin acusación directa, con la voz de quien está resolviendo un malentendido administrativo. Consuelo, necesito hablar contigo sobre algo del inventario. Consuelo dejó el trapeador apoyado en la pared. Dígame. Hay algunas diferencias en los registros de compras de los últimos 3 meses. Le extendió la carpeta. Compras del mercado, de la ferretería, de la farmacia. Los montos no coinciden con los recibos. Consuelo tomó la carpeta, la revisó despacio, sin apresurarse, con esa calma que a Eduvíguez le resultaba imposible de descifrar. Esto no corresponde, dijo Consuelo al fin. Los recibos originales los tengo guardados. Puedo mostrarlos.
Ya los vi. Eduviges señaló una columna en el documento. La diferencia está aquí. Esa diferencia es un error de captura de febrero. Lo noté en mi primera semana y lo anoté en el cuaderno de la cocina. No es de ahora. El cuaderno dice lo que tú escribiste en él. Silencio. Las dos se miraron. Consuelo entendió en ese segundo exactamente lo que estaba pasando. No con miedo, con la claridad fría de quien ha visto trampas antes. No de este tamaño, no con este dinero, pero la mecánica era la misma. ¿Fulgencio sabe de esto?, preguntó. Fulgencio me pidió que lo revisara. Otra mentira limpia, entregada con el mismo tono de trámite. Entonces háblelo con él, dijo Consuelo, y le devolvió la carpeta. Eduviges la tomó. Ya lo haré, dijo, y sonrió. Solo quería darte la oportunidad de explicarte primero. La oportunidad, claro, no era una oportunidad. Era el anuncio de lo que venía. Eduviges fue a ver a Fulgencio esa misma tarde. Esta vez sin la carpeta, sin documentos, sin nada en las manos. Solo ella y la voz y 32 años de saber exactamente cómo hablarle a este hombre. Tengo que contarte algo que no quería contarte, dijo sentándose frente a él. Porque sé que te va a molestar. Fulgencio levantó la vista de sus papeles. Eduviges habló durante 8 minutos. Le presentó los números. Le explicó el patrón. Le dijo, con la dosis exacta de pena en la voz, que ella quería estar equivocada, que quizás había una explicación, que Consuelo seguramente tenía una versión diferente. Pero los números eran los números. Fulgencio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Eduviges terminó, él se quedó mirando la superficie del escritorio, los dedos quietos, la mandíbula ligeramente apretada. ¿Tienes los documentos? Sí. Mándalos a Heriberto para que los revise de forma independiente. Ya lo hice. Pausa. Bien. Eduviges esperó. Fulgencio no dijo nada más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Lo que corresponde. Lo que correspondió fue esto. Al día siguiente, jueves, Fulgencio llamó a Consuelo a su oficina a las 10 de la mañana. Ella llegó con el delantal todavía puesto porque estaba a media limpieza de la cocina. Sin saber lo que la esperaba, o quizás sí sabiendo, esa parte de uno que siente los cambios de temperatura en una casa antes de que pase nada. Fulgencio estaba de pie, no sentado. Eso ya era una señal. Siéntate, dijo. Ella se sentó. Él le puso la carpeta sobre el escritorio sin preámbulo. Heriberto revisó los registros. Hay discrepancias en compras domésticas de los últimos 3 meses. 4.800 pesos. Consuelo miró la carpeta. Luego lo miró a él. Eso no es correcto. Los números lo dicen. Los números fueron construidos para decirlo. Fulgencio frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que alguien tomó un error de captura de febrero, que yo misma documenté, y lo convirtió en un patrón de 3 meses que no existe. Lo miró directo. Tengo los recibos originales, todos, desde el primer día. ¿Los tienes aquí? En mi cuarto. Puedo traerlos ahora mismo. Fulgencio dudó. Un segundo. Solo uno. Y en ese segundo, Consuelo vio algo que le heló la respiración. La duda no era sobre si ella decía la verdad. Era sobre si él quería escucharla. Porque Fulgencio Aguirre Montiel, en ese momento, estaba haciendo exactamente lo que ella le había diagnosticado 2 semanas atrás, confundiendo el precio, 4.800 pesos, un número pequeño, una suma ridícula, con el valor. Y el valor de creerle a Eduviges, de mantener el orden que conocía, de no tener que ver lo que estaba empezando a ver, era infinitamente más cómodo que el valor de escuchar a Consuelo. No es necesario, dijo Fulgencio. Consuelo sintió el impacto de esas 3 palabras como se siente un motor que falla, no con ruido, sino con ausencia de ruido, con el silencio donde debería haber algo. ¿Me está despidiendo?, preguntó, con la voz exacta de siempre, sin temblor, sin súplica. Te estoy pidiendo que dejes la hacienda antes del viernes. Consuelo asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y ahí, con la mano en el marco, se detuvo. No para suplicar.
No para defenderse otra vez. Solo para decir una última cosa, con la misma voz con que le había dicho todo lo demás. Directa, sin adorno, sin rabia. Cometió el error que me dijo que los demás cometían siempre. Dijo. Escuchó lo que quería escuchar. Salió sin esperar respuesta. Don Abundio la vio cruzar el corredor con esa cara suya de siempre. Tranquila, recta, como si nada. Y algo en él supo antes de que nadie le dijera nada. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Oiga, ¿le pasó algo?», preguntó. «No», dijo Consuelo. «Me voy el viernes». Abundio se quedó con la boca abierta, mirándola alejarse. «Ay, caray», dijo en voz muy baja. «Ay, caray, caray, caray». Esa tarde, Consuelo fue al cuarto de don Tranquilino. El viejo la esperaba, como si lo supiera. Tenía el café hecho. Él mismo, lo que significaba que se había levantado a prepararlo, cosa que casi nunca hacía. Y 2 tazas en la mesita. Consuelo se sentó. Tomó la taza. No dijo nada por un momento. «Me voy el viernes», dijo al fin. Don Tranquilino asintió. Bebió su café. «¿Tienes a dónde ir?». «Siempre he tenido a dónde ir». El viejo la miró. «Antes de que te vayas», dijo, «necesito mostrarte algo». Se levantó despacio, fue al escritorio, abrió el cajón del fondo, el que estaba atorado y que Consuelo había desatorado en su primera semana sin decirle nada a nadie, y sacó un sobre de papel manila amarillento, grueso, cerrado con un clip oxidado. Lo puso sobre la mesa entre los dos. «Esto lleva 40 años en ese cajón», dijo. «Pensé que me iba a morir sin que importara». Una pausa. «Pero creo que ahora sí importa». Consuelo miró el sobre. No lo tocó todavía. «¿Qué es?». Don Tranquilino puso una mano sobre el sobre. Vieja, manchada, temblorosa apenas. «La prueba de que esta empresa tiene 2 dueños», la miró. «Y que uno de ellos nunca fue tu patrón». El silencio que siguió pesó más que todos los silencios anteriores juntos. Afuera, el jardín estaba quieto. El sol empezaba a bajar, y en algún cajón de ese mismo escritorio, sin que nadie lo supiera todavía, había algo que iba a cambiar todo lo que Fulgencio Aguirre Montiel creía saber sobre su empresa, su familia y la mujer a quien acababa de correr de su casa. ¿Ves? Justo cuando todo parecía perdido, el universo estaba acomodando las piezas. Pero lo que viene ahora, lo que hay dentro de ese sobre, eso no te lo imaginas. El sobre pesaba menos de lo que debería haber pesado. Para lo que contenía, 40 años de una verdad enterrada, una injusticia con nombre y fecha y firma notarial, debería haber aplastado la mesa, debería haber hecho ruido al existir. Pero estaba ahí, quieto, con su clip oxidado y su papel amarillento, esperando como esperan las cosas que saben que tienen tiempo de sobra, porque la verdad no caduca. Don Tranquilino lo abrió él mismo, con cuidado, con ese respeto con que se abren las cosas que costaron mucho. Adentro había 3 documentos. El primero, un contrato de constitución de sociedad, firmado en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1984. 2 nombres en el encabezado, 2 firmas al pie, 2 sellos notariales. Sociedad de Responsabilidad Limitada, Transportes Aguirre y Vargas. Socios fundadores, Rodrigo Aguirre Montiel y Gregorio Vargas Reyes. Participación, 50% cada uno. Consuelo leyó ese nombre y el café se le enfrió en la mano sin que lo notara. Gregorio Vargas Reyes, su papá. El segundo documento, un acuerdo de cesión de derechos, fechado en octubre de 1991, supuestamente firmado por Gregorio Vargas Reyes, cediendo su 50% de la sociedad a Rodrigo Aguirre por la cantidad de 120,000 pesos, una cifra ridícula incluso para 1991, cuando la empresa ya tenía 12 camiones en ruta y contratos con 3 estados. Consuelo lo leyó 2 veces. Luego lo puso sobre la mesa muy despacio. «Esta firma no es de mi papá», dijo. Don Tranquilino la miró. «¿Estás segura?». «Completamente». Y lo estaba.
Había visto la firma de su papá en facturas, en contratos de taller, en las cartas que le mandaba a su hermana en Oaxaca. Gregorio Vargas firmaba con una G grande que se enroscaba sobre sí misma como un resorte. Una firma imposible de falsificar bien si no la conocías de memoria, y este intento era torpe, apresurado, de alguien que había copiado la forma general sin entender el gesto. «Lo sabía», dijo don Tranquilino. «Lo supe desde que me lo mostraron, pero en ese entonces yo ya no tenía voz en nada. Me habían sacado del consejo el año anterior con otra firma igual de falsa». Consuelo lo miró. «¿A usted también?» «A mí primero». El viejo tomó su café con ambas manos. Rodrigo era listo. Nos fue sacando de uno en uno. Primero a mí, luego a tu papá. Para cuando la empresa valía de verdad, ya éramos solo él en los papeles. ¿Por qué no lo denunció? Lo intenté. Una pausa larga. En esa época un notario corrupto valía más que la verdad de dos hombres sin apellido de dinero. Y Rodrigo tenía abogados, y yo tenía el mismo traje para todas las ocasiones. Bebió. Tu papá tampoco quiso pelear. Dijo que prefería vivir en paz que morir en un juzgado. Consuelo pensó en su papá, en cómo nunca hablaba del pasado, en cómo cuando ella le preguntaba de dónde había sacado tanto conocimiento de logística y de motores de carga, él simplemente decía, de trabajar, mija, de trabajar mucho y escuchar más. No le había contado nada. La había protegido de una rabia que él mismo se había tragado. El tercer documento era el que don Tranquilino había guardado como pieza central de todo. Una carta manuscrita de Rodrigo Aguirre, el padre de Fulgencio, dirigida al notario que procesó la sesión. 3 párrafos, sin rodeos, con la tranquilidad de un hombre que no espera consecuencias. La firma de Vargas es necesaria para completar el proceso. Dado que él no cooperará, proceda como acordamos. El pago será el mismo que en el caso anterior. El caso anterior era don Tranquilino. Consuelo leyó la carta una vez. La dobló con cuidado. La volvió a meter en el sobre. ¿Por qué me muestra esto ahora?, preguntó. Don Tranquilino la miró con esos ojos que ven más de lo que dicen. Porque ahora tienes a dónde llevarlo. Una pausa. Y porque tu papá construyó algo grande y murió sin que nadie lo supiera. Eso no está bien. No debería seguir así. Consuelo sostuvo el sobre entre las manos. Pesaba menos de lo que debería, y al mismo tiempo era lo más pesado que había cargado desde el día que encontró a su papá en el taller con la radio puesta. ¿Fulgencio sabe algo de esto?, preguntó. Nada. Rodrigo se aseguró de que la historia que le contara a su hijo fuera limpia. El viejo hizo una pausa. Fulgencio no es malo, Consuelo. Es ignorante, que no es lo mismo, aunque duela igual. Consuelo pasó el jueves entero sin salir de su cuarto, salvo para hacer lo mínimo necesario en la casa. Pensó. Pensó en su papá, que había construido algo con sus manos y se lo habían robado con una pluma y un notario comprado, que había muerto a los 44 años sin un peso extra, en un taller sin ventanas, dejando a su hija de 17 a arreglársela sola en el mundo. Pensó en don Tranquilino, que llevaba 40 años durmiendo en el cuarto más chico de una hacienda que en parte era suya, leyendo libros con una lupa porque nadie se había tomado la molestia de llevarlo al oculista. Pensó en Fulgencio, que había construido su identidad completa sobre una historia que era una mentira. No por elección propia, sino porque su padre se aseguró de que nunca supiera la verdad. No sentía rabia. Sentía algo más ordenado que la rabia. Algo que se parecía a la claridad que siente uno cuando encuentra dónde está la resistencia en un sistema y sabe exactamente qué pieza hay que mover para que la corriente vuelva a fluir. Esa noche, llamó a un número que tenía guardado desde hace meses. El de un abogado laboralista de la Ciudad de México que había asesorado a varias empleadas domésticas de su antigua colonia. No era especialista en derecho mercantil, pero sabía a quién llamar. Le explicó la situación en 20 minutos. Escaneó los 3 documentos con su teléfono y los mandó por correo. El abogado respondió a la mañana siguiente, antes de las 8. Esto es una falsificación de firma ante notario público. Delito federal. Si los documentos son auténticos,
y a primera vista lo parecen, el contrato de cesión es nulo de pleno derecho. La participación de tu padre nunca fue cedida legalmente. Eso significa que sus derechos pasaron a sus herederos al momento de su muerte. Eso eres tú. Consuelo leyó el mensaje 3 veces. Luego lo cerró. Guardó el teléfono. Terminó de preparar el desayuno. El viernes era su último día. Fulgencio no bajó a desayunar. O bajó tarde, cuando ella ya había recogido todo. Consuelo no supo si era deliberado o si simplemente el universo había decidido ahorrarles ese momento. Eduviges sí estaba. En el comedor, con su café, con sus gafas de sol aunque estuvieran adentro, con esa expresión de victoria también disfrazada de normalidad que solo alguien que la estuviera buscando la encontraría. Consuelo le sirvió el café, sin decir nada. Cuando se dio la vuelta para retirarse, Eduviges dijo: «Oye, Consuelo, sin rencores, ¿eh? Fue solo un asunto de negocios». Consuelo se detuvo. No se giró de inmediato. Dejó que el silencio ocupara su lugar. Luego se giró. Lentamente. La miró. «¿Sabes qué diferencia hay entre un motor arreglado y un motor tapado?», dijo. Eduviges parpadeó. «El tapado sigue sonando mal», continuó Consuelo. «Solo que lo escuchas menos. Hasta que truena». Salió del comedor. Detrás de ella, Eduviges se quedó con la taza a medio camino a la boca y algo en el estómago que no era exactamente incomodidad, pero que tampoco era la calma de quien ha ganado. Don Abundio la esperaba en el portón con cara de velorio. «¿De verdad se va?», preguntó, aunque ya sabía. «De verdad». «Ay, es que…», se rascó la nuca. «Es que con usted aquí, hasta la comida sabía diferente. Y yo no digo eso de nadie, se lo juro». A Consuelo le dio algo muy cercano a la ternura. «Cuide a don Tranquilino», le dijo. «Que no se le olvide el café de las 6». «Como si yo pudiera olvidar algo en esta casa», murmuró Abundio. «Si aquí me entero de todo antes que nadie». Consuelo subió a su camioneta. Antes de arrancar, miró la hacienda un momento. Las paredes de piedra, los arcos, la fuente sin agua. Y en la ventana del ala norte, la figura pequeña de don Tranquilino, de pie, con una mano en el vidrio. Ella levantó la suya. Él asintió. Arrancó la camioneta. Limpia, sin toser, sin dudar, como siempre que ella manejaba. Y tomó la carretera federal 57 en sentido contrario a como la había encontrado. El sobre de papel Manila iba en la guantera, y Consuelo Vargas Reyes, hija de Gregorio Vargas Reyes, heredera legítima del 50% de una empresa valuada en 2.3 mil millones de pesos, iba a la Ciudad de México a ver a un abogado, sin prisa, sin rabia, solo con la certeza tranquila de quien sabe dónde está la resistencia. Y sabe, también, cómo quitarla. Fulgencio todavía no sabía lo que había hecho. Todavía no sabía quién era Consuelo en realidad. Todavía creía que había resuelto un problema. No había resuelto nada. Solo lo había hecho más grande. El taller seguía ahí. Consuelo no había vuelto desde el funeral. 7 años. La llave todavía en su llavero. Nunca la quitó. No supo por qué. Solo sabía que no podía. Y la cerradura que cedió con el mismo clic de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si en cualquier momento fuera a escucharse la radio y el sonido de herramientas sobre metal, y la voz de su papá diciendo ya casi, «Mija, ya casi». No había nada de eso. Había silencio. Polvo asentado sobre las mesas de trabajo. Las herramientas colgadas en el mismo orden en que Gregorio las dejó. Él era así, cada cosa en su lugar. Decía que un taller desordenado era un mecánico que no sabía lo que tenía. La radio sobre el estante alto, con su antena doblada que nunca funcionó bien pero que su papá nunca cambió porque decía que así le tenía más cariño. El calendario de 2019 todavía en la pared, abierto en noviembre. Consuelo entró despacio. Se sentó en el banco de madera junto a la prensa hidráulica, el mismo banco donde se sentaba de niña a hacer la tarea mientras su papá trabajaba, con el cuaderno sobre las rodillas y los oídos llenos de sonidos que fueron su primera educación.
el nombre de cada herramienta, el diagnóstico de cada falla. La diferencia entre un motor que está cansado y un motor que está roto. Puso el sobre de Manila sobre la mesa de trabajo. Lo miró un momento. Y por primera vez desde que don Tranquilino se lo entregó, algo en ella se soltó. No de golpe. Despacio, como se suelta un nudo que llevas tanto tiempo cargando que ya no lo sientes como peso sino como parte del cuerpo. Te robaron, dijo en voz baja, hablándole al cuarto, al polvo, al calendario de noviembre. Te construiste algo grande y te lo robaron, y nunca me dijiste nada. Silencio. ¿Por qué no me dijiste? Silencio distinto. El tipo que tiene respuesta aunque no la pronuncie nadie. Consuelo sabía la respuesta. La había sabido siempre sin saberlo, porque Gregorio Vargas era de los que cargan solos. De los que piensan que proteger a alguien significa no pasarle el peso. De los que creen que si no lo dices en voz alta, el daño se queda adentro y no contamina a nadie más. El mismo error que cometía ella, que seguía cometiendo. Abrió el sobre, sacó el contrato de 1984, lo extendió sobre la mesa de trabajo manchada de grasa, sobre el mismo lugar donde su papá había extendido planos de motor y manifiestos de carga y facturas de refacciones durante 20 años. Transportes Aguirre y Vargas, socios fundadores, Rodrigo Aguirre Montiel y Gregorio Vargas Reyes. Participación, 50% cada uno. Las letras de imprenta. La firma de su papá. Esa G que se enroscaba como resorte. El sello notarial. La fecha. 14 de marzo de 1984. 16 años antes de que ella naciera. Antes del taller. Antes de la colonia Guerrero. Antes de la radio con la antena doblada. Gregorio Vargas había sido socio fundador de una empresa de 2.3 mil millones de pesos y había muerto solo, en ese taller, a los 44 años, sin que nadie lo supiera. Consuelo dobló el contrato con cuidado. Lo volvió al sobre. Y entonces sí lloró. No el llanto de quien está sufriendo ahora mismo, sino el llanto más viejo y más profundo que existe. El de quien finalmente entiende una historia que ya no puede cambiarse, y que llorando no la cambia tampoco, pero que necesita salir porque si no destruye algo por dentro. Lloró un rato, sin vergüenza, sin apresurarse. Cuando terminó, se limpió la cara con el dorso de la mano. Se quedó mirando las herramientas de su papá colgadas en la pared en su orden perfecto, y dijo, en voz normal, como si él pudiera oírla: no lo voy a dejar así. Esa noche, el abogado, licenciado Evaristo Mondragón, 48 años, especialista en derecho societario que había pasado 15 años en litigios corporativos antes de decidir que prefería ganar casos importantes que ganar dinero fácil. La citó en su despacho del centro histórico. Había revisado los documentos con 2 colegas más. Son auténticos, dijo, sin preámbulo. El contrato de constitución de 1984 tiene registro notarial verificable. La firma del acta de cesión de 1991 es una falsificación. Tenemos 3 grafólogos que lo confirmarían en peritaje. Y la carta del señor Rodrigo Aguirre es el elemento más valioso. Es una confesión directa de instrucción de fraude notarial. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa que la cesión de 1991 es nula, que el 50% que perteneció a tu padre nunca fue transferido legalmente, y que al momento de su muerte, ese porcentaje pasó a su única heredera directa. ¿Cuánto tiempo tarda? El proceso completo puede ser largo, pero hay una vía rápida. Medida cautelar de suspensión de operaciones societarias mientras dura el juicio. Eso significa que ninguna decisión importante de Transportes Aguirre puede ejecutarse sin tu consentimiento hasta que el caso se resuelva. Hizo una pausa. Básicamente, tienes poder de veto sobre la empresa de la que te acaban de correr. Consuelo pensó un momento. ¿Cuándo podría estar lista la medida cautelar? Si empezamos hoy, 2 semanas. Empiece hoy. Lo que Consuelo no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía,
era que a 400 kilómetros de distancia, en la hacienda El Venadito, don Tranquilino había tomado una decisión propia. El sábado por la mañana, el viejo llamó a Fulgencio a su cuarto, cosa que nunca hacía. Fulgencio tardó en responder, sorprendido por el gesto en sí mismo. Cuando entró, encontró a don Tranquilino sentado en su silla de escritorio con una carpeta sobre las rodillas. «Siéntate, Fulgencio». Fulgencio se sentó en la orilla de la cama, incómodo sin saber bien por qué. «Tengo algo que contarte sobre tu padre», dijo el viejo. «Y sobre la empresa, y sobre la muchacha a la que corriste esta semana». Fulgencio abrió la boca. «No hables todavía», lo cortó don Tranquilino, con una autoridad que no venía del volumen, sino de algo más antiguo. «Escucha, eso que nunca aprendes a hacer bien». Y Fulgencio, por primera vez en muchos años frente a otro ser humano, obedeció. Don Tranquilino habló durante 40 minutos. Le contó todo. Desde 1984, la sociedad, los camiones, el crecimiento, la traición de Rodrigo, su propio hermano. Cómo los sacó uno por uno con firmas falsas y abogados comprados. Cómo don Tranquilino había intentado denunciar y lo habían aplastado. Cómo Gregorio Vargas había preferido el silencio y la dignidad a un juicio que no iba a ganar. Cómo Gregorio había muerto en un taller de la colonia Guerrero, dejando a una hija de 17 años. Cómo esa hija había llegado a la hacienda 40 días atrás a arreglar su carro en la orilla de una carretera. Fulgencio escuchó todo. No interrumpió, no preguntó. Se quedó sentado en la orilla de la cama con las manos juntas y los codos sobre las rodillas, mirando el suelo. Y don Tranquilino vio algo que no le había visto en años. A un hombre desmoronándose por dentro sin hacer ruido. Cuando el viejo terminó, el silencio duró mucho tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», dijo Fulgencio al fin. La voz opaca, sin el tono habitual. «Porque antes no había razón». Don Tranquilino lo miró. «Ahora sí la hay». Fulgencio se levantó. Fue a la ventana. Miró el jardín sin verlo. «La corrí», dijo. «Sí». «Creí lo que me dijo Eduviges». «Sí». Una pausa larga. «La firma del acta de cesión», dijo Fulgencio. «¿Tú la viste?» «La vi el mismo año que ocurrió, y supe que no era de Gregorio, pero ya te dije lo que pasó cuando intenté hacer algo». Fulgencio se giró. En su cara había algo que Consuelo habría reconocido si hubiera estado ahí. El momento exacto en que un hombre deja de confundir el precio de las cosas con el valor de las cosas. El momento en que el sistema se recalibra, no suavemente, sino con el sacudón de quien acaba de entender que ha estado mirando en la dirección equivocada toda su vida. «Necesito encontrarla», dijo. Don Tranquilino casi sonrió. «Ella ya te va a encontrar», dijo. «Dale tiempo». Y tenía razón, porque Consuelo Vargas Reyes no iba a llegar gritando. Iba a llegar con documentos, con un abogado, y con esa calma suya que era más poderosa que cualquier grito. Lo que nadie esperaba era cómo. La Asamblea Extraordinaria de Socios de Transportes Aguirre estaba convocada para el primer lunes de octubre. Fulgencio la había convocado él mismo, cosa que nadie esperaba, porque las asambleas extraordinarias se usaban para fusiones, para crisis, para decisiones que no podían esperar al calendario ordinario. Los directores llegaron esa mañana con cara de quien no sabe si va a un funeral o a un incendio, y todavía no le han dicho cuál. La sala era la misma de siempre, la mesa larga de roble, el proyector al fondo, el café recién servido. 8 sillas para los directores. 2 sillas adicionales que nadie había visto antes, colocadas al extremo de la mesa frente a Fulgencio, que nadie se atrevió a preguntar para quién eran. Eduviges llegó la última, con 10 minutos de retraso que eran deliberados. Esa forma suya de entrar cuando ya todos están, y el silencio se rompe para recibirla. Se sentó junto a Fulgencio con su sonrisa de siempre, y puso una mano sobre la de él sobre la mesa. Él la retiró con suavidad. Sin drama, con la misma economía con que hacía todo. Eduviges lo notó. Algo en ella se tensó, invisible. A las 10:02, la puerta de la sala se abrió. Consuelo entró primero.
No con delantal, no con trapeador, con ropa oscura, el cabello recogido, el anillo de mecánico en el dedo. Detrás de ella, el licenciado Evaristo Mondragón, con una carpeta gruesa bajo el brazo y la cara de quien ha ganado litigios en salas más intimidantes que esta. Nadie habló. Consuelo recorrió la mesa con la vista. Heriberto, el contador, el abogado corporativo, los dos socios de Monterrey. Y llegó a Eduviges, que la miraba con esa calma entrenada que esta vez tenía una grieta muy pequeña en algún lugar detrás de los ojos. Se sentó en una de las sillas adicionales. El licenciado Mondragón en la otra. Fulgencio carraspeó. Esta asamblea tiene un solo punto en el orden del día, dijo. La revisión de la estructura societaria de Transportes Aguirre a partir de documentación histórica que ha llegado a mi conocimiento. Silencio absoluto. El abogado corporativo, un hombre de 60 años que llevaba 22 trabajando para la empresa, frunció el ceño. ¿Qué documentación? Fulgencio asintió hacia Mondragón. El licenciado abrió la carpeta y puso sobre la mesa, uno por uno, con una calma que era de alguien que ha ensayado este momento. El contrato de constitución de 1984, el acta de cesión de 1991, el dictamen grafológico de 3 peritos certificados que confirmaban la falsificación de la firma de Gregorio Vargas y la carta de Rodrigo Aguirre al notario. La carta, la que decía, con todas sus letras, lo que había hecho y por qué. El abogado corporativo la tomó, la leyó, la puso sobre la mesa y no volvió a decir nada en los siguientes 12 minutos. Eduviges fue la primera en reaccionar, no con voz alta, con esa voz suave que era su primera defensa. Fulgencio, esto es material viejo, sacado de contexto. Eduviges. Él la miró. No hables todavía. Fue exactamente lo que don Tranquilino le había dicho a él. El mismo tono, el mismo peso. Eduviges cerró la boca. Mondragón habló durante 20 minutos. Explicó la nulidad de la sesión de 1991. La transmisión hereditaria del 50%. La medida cautelar ya aprobada por el juez que suspendía cualquier modificación societaria mientras durase el proceso. La demanda penal por fraude notarial y falsificación de documento privado, delito federal, prescripción de 15 años desde el descubrimiento, ya presentada esa mañana ante la Fiscalía General. Heriberto, el de logística, que había firmado el informe de discrepancias que Eduviges usó para correr a Consuelo, escuchó todo con la cara de alguien que empieza a hacer cuentas rápidas sobre qué tan involucrado estaba él en aquello. Cuando Mondragón terminó, el contador fue el primero en hablar. ¿Cuál es la pretensión?, preguntó, en el lenguaje neutro de los números. El reconocimiento formal del 50% accionario heredado, dijo Mondragón, sin retroactivo económico por los 34 años de privación indebida, que sería el planteamiento máximo. La señorita Vargas ha decidido no ir por esa vía. Todas las cabezas giraron hacia Consuelo. Ella estaba con las manos sobre la mesa, la espalda recta, la expresión de siempre. ¿Por qué?, preguntó uno de los socios de Monterrey, genuinamente desconcertado. Porque no vine a destruir, dijo Consuelo. Vine a que conste lo que es mío y lo que fue de mi papá. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso moral, que hace que algunos hombres bajen la vista y no sepan bien por qué. Eduviges esperó hasta que los directores salieron de la sala. Fulgencio les pidió 15 minutos de receso, y entonces habló. Habló rápido. Habló inteligente. Le dijo a Fulgencio que todo era una maniobra, que los documentos podían ser falsos, que había abogados dispuestos a impugnar el peritaje grafológico, que ella podía conseguir un contrainforme en 3 días. Le habló de los contratos en curso que podían verse afectados, de la imagen pública de la empresa, de todo lo que podía perder si dejaba que esto siguiera. Fulgencio la escuchó, y cuando ella terminó, dijo una sola cosa. ¿Tú sabías que los documentos de inventario eran falsos cuando me los mostraste? El silencio que siguió lo dijo todo. No fue la pausa de alguien que no entiende la pregunta. Fue la pausa de alguien calculando si hay una respuesta que funcione todavía. No la había. Eduviges,
dijo Fulgencio con la voz de quien ha tomado una decisión que no tiene reversa. Necesito que te vayas de aquí. ¿Qué? De la hacienda. Hoy. Fulgencio, ¿no puedes? Sí puedo. La miró. Sin rabia, sin dramatismo. Con esa determinación quieta de quien finalmente sabe dónde está la resistencia y ha decidido quitarla. Eduviges recogió sus cosas. Sus manos, siempre tan precisas, tan controladas, temblaban apenas. Lo suficiente para que Consuelo, que seguía sentada al otro extremo de la mesa, lo viera. No sintió satisfacción. Sintió algo más parecido al cansancio de quien ha cargado algo pesado por mucho tiempo y acaba de ponerlo en el suelo. Don Abundio estaba en el portón cuando Eduviges salió con sus 2 maletas. La vio pasar. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «Que le vaya bien, señora», dijo, con toda la diplomacia que pudo reunir. Eduviges no respondió. Abundio esperó a que el carro se alejara por el camino de terracería. Luego miró hacia la casa. Luego al cielo. Luego murmuró, para nadie y para todos. «Yo lo dije desde el primer día. Desde el primer día lo dije. Nadie me escucha, pero yo lo dije». La asamblea se reanudó media hora después. El abogado corporativo, el de 60 años y 22 con la empresa, puso sobre la mesa su propio documento, un análisis jurídico rápido que confirmaba lo que Mondragón había presentado. Sin adornos, sin favoritismo. Solo el análisis de un hombre que ha aprendido que hay momentos en que el lado correcto y el lado legal son el mismo, y lo inteligente es reconocerlo. Los directores votaron. 4 a favor del reconocimiento inmediato. 2 abstenciones. 1 en contra. El socio de Monterrey que tenía la cara de alguien que va a llamar a su propio abogado en cuanto salga de ahí. Suficiente. Mondragón tomó nota. Fulgencio firmó el acta. Y Consuelo Vargas Reyes, hija de Gregorio Vargas Reyes, mecánico de la colonia Guerrero, socio fundador borrado de la historia, se convirtió oficialmente en copropietaria del 50% de Transportes Aguirre. Empresa valuada en 2.3 mil millones de pesos, 400 camiones en ruta, 18 estados, y una hacienda centenaria que en este momento tenía la fuente del jardín todavía sin funcionar porque nadie se había ocupado de arreglarla. Consuelo ya sabía cómo hacerlo, pero lo que nadie sabía todavía era lo que Fulgencio iba a hacer después de que todos salieran de esa sala. Y lo que iba a decir. Y cómo lo iba a decir. Eso viene ahora. Cuando todos salieron de la sala, quedaron solo ellos 2. Mondragón había recogido sus carpetas con la discreción de quien entiende que hay momentos en que los abogados sobran. Los directores habían salido en silencio, cada uno con sus propias cuentas que hacer. Abundio, que de alguna manera siempre aparecía en los momentos equivocados, había asomado la cabeza por la puerta a medio receso, y Fulgencio lo había mirado de una forma que lo hizo desaparecer en 2 segundos. La sala quedó en silencio. Fulgencio estaba de pie junto a la ventana. Consuelo seguía sentada al extremo de la mesa, con las manos sobre la superficie de roble, esperando, no con impaciencia, con esa calma suya que era lo primero que él había notado en la orilla de la carretera y que seguía siendo lo más desconcertante de ella. Esa capacidad de esperar sin presionar, como los buenos mecánicos que no jalan las piezas, sino que las dejan ceder solas cuando encuentran el ángulo correcto. Fulgencio se giró. La miró. Y Consuelo vio algo que no le había visto nunca. No en el garaje, no en el comedor, no en ninguno de los momentos en que los protocolos entre ellos se habían roto y vuelto a armar. Lo vio sin la arquitectura, sin la empresa, sin el apellido, sin los años de saber que el mundo estaba ordenado correctamente y él en el lugar correcto dentro de ese orden. Solo un hombre de 37 años que acababa de entender que había construido su identidad sobre una historia robada, y que la persona a quien había tratado como mobiliaria era la heredera legítima de la mitad de todo lo que él creía suyo. «No sé cómo pedirte perdón por esto», dijo. Consuelo lo miró. «¿Por qué parte?», preguntó. Sin crueldad. Como pregunta real.
Fulgencio casi soltó algo parecido a una risa amarga. Por todo. Se acercó a la mesa. No se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Por cómo te traté desde el primer día. Por escuchar a Eduviges sin pedirte los recibos. Por no ver lo que tenía delante. Consuelo no dijo nada todavía. Lo que hizo mi padre, continuó él, y en esa frase había un peso que Consuelo reconoció. El peso de descubrir que alguien a quien amabas era capaz de algo que no puedes justificar. Lo que le hizo a tu padre, a don Tranquilino. Su padre ya no está, dijo Consuelo. Y el mío tampoco. Lo que hay ahora son los dos de nosotros, y una empresa que construyeron entre dos hombres, y que debería seguir siendo de dos familias. Fulgencio la miró largo tiempo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Seguir? Quiero que funcione bien. Lo miró directo. Y sé cómo hacer que funcione bien. Lo sé, dijo él. Y lo dijo sin ironía, sin el tono de antes, con el reconocimiento simple de un hombre que ha estado mirando cómo trabaja alguien y ya no puede fingir que no lo vio. Hubo un silencio, diferente a todos los anteriores. Más liviano, del tipo que ocupa el espacio, no porque pesa, sino porque respira. Hay una bomba de agua que necesita reparación, dijo Consuelo, y una fuente en el jardín que lleva años sin funcionar. Fulgencio parpadeó. ¿Eso es lo primero que quieres hacer? Es lo primero que necesita hacerse. Casi sonrió. Esta vez sí, completo, aunque pequeño. El tipo de sonrisa que aparece cuando uno no la planea. Bien, dijo. Don Tranquilino estaba en su banco de piedra cuando Consuelo salió al jardín esa tarde. El viejo la vio venir desde lejos. No cambió la postura. No dijo nada. Solo esperó con esa paciencia suya que era de alguien que ha aprendido que las cosas importantes llegan cuando tienen que llegar y no un minuto antes. Consuelo se sentó a su lado. El sol estaba bajando. El jardín olía a tierra húmeda porque Abundio había regado esa mañana con la determinación de quien tiene algo que compensar aunque no sepa bien qué. ¿Cómo quedó?, preguntó don Tranquilino. Bien. El viejo asintió. ¿Y Fulgencio? Consuelo pensó un momento. Aprendiendo, dijo. Don Tranquilino sonrió. Fue una sonrisa pequeña, de las que no necesitan público. La de alguien que ve confirmarse algo que esperaba desde hace mucho y que ya no tiene prisa por celebrar, porque la satisfacción no necesita ruido. Sacó del bolsillo del chaleco la lupa. La puso sobre el libro sin abrirlo todavía. Tu papá habría estado contento, dijo. Consuelo no respondió de inmediato. Miró la fuente sin agua en el centro del jardín. Las piedras cubiertas de musgo. El caño oxidado. Todo lo que llevaba años roto y que alguien simplemente había decidido no reparar porque era más fácil acostumbrarse a la ausencia que hacer el trabajo de traer el agua de vuelta. Voy a arreglar la fuente, dijo. Don Tranquilino abrió el libro. Lo sé, dijo. 3 semanas después, la fuente funcionaba. No fue rápido ni glamoroso. Hubo que cambiar la bomba, limpiar las tuberías, tratar el musgo con productos que Consuelo encargó desde la ferretería de la colonia Guerrero, porque los de acá no servían bien, y convencer a Abundio de que el trabajo de lijar la piedra era necesario, y no se podía hacer en un día, no importaba cuánto entusiasmo le pusiera. El día que el agua volvió a correr por la fuente, Abundio salió al jardín, la vio y dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Pues sí funcionaba, nomás había que saber cómo. Don Tranquilino, desde su banco, levantó la vista del libro. Consuelo, parada junto a la fuente con las manos todavía húmedas, lo miró. Fulgencio, que había salido sin que nadie lo llamara, estaba en el corredor apoyado en una columna, observando. Nadie dijo nada importante, pero todos estaban ahí. Eso era suficiente. Los cambios en la empresa vinieron después, ordenados, sin prisa. Consuelo no llegó con planes de revolución.
Llegó con lo que siempre había tenido, la capacidad de ver dónde estaba la resistencia y saber qué pieza mover para que la corriente fluyera. Lo primero fue el almacén de Monterrey, el que había tenido el problema de sobrecarga sistemática que ella había diagnosticado en 12 minutos en aquella junta de directores. Controles nuevos, manifiestos verificados en origen, un sistema de pesaje automático que Heriberto, con la humildad de quien sabe que le deben algo a alguien, implementó en 2 semanas. Lo segundo fue un fondo, sin fanfarria, sin comunicado de prensa, sin ceremonia. Fondo Gregorio Vargas. Becas para hijos de mecánicos y trabajadores de transporte. 20 becas anuales. Educación técnica o universitaria. Renovables si se mantenía el promedio. Fulgencio firmó el acta de constitución del fondo sin que ella tuviera que pedírselo 2 veces. Lo firmó con esa misma economía de siempre. Sin discurso, sin gesto. Pero cuando levantó la pluma del papel, se quedó mirando el nombre un momento. Gregorio Vargas. ¿Cómo era?, preguntó. Consuelo lo miró. Callado, dijo. Sabía escuchar los motores. Fulgencio asintió. Le hubiera caído bien a don Tranquilino. Se conocían. Fulgencio la miró. ¿Lo sabías? Me lo imaginaba. Ahora lo sé. Otro silencio. Pero ya no de los pesados, de los que tienen temperatura propia y caben entre 2 personas sin incomodar a ninguna. Lo que pasó entre Consuelo y Fulgencio no fue rápido. No fue el tipo de historia que termina con un beso dramático en medio de la lluvia y una declaración de amor con música de fondo. Fue más parecido a cómo ella arreglaba las cosas, despacio, pieza por pieza, encontrando la resistencia, dejando que la corriente volviera sola cuando el camino estaba libre. Fulgencio aprendió a desayunar sin teléfono. Consuelo aprendió a dejar que alguien le preguntara cómo estaba sin responder siempre que bien. Un martes de noviembre, el mismo mes en que su papá había muerto, aunque ella no lo dijo en voz alta, Fulgencio llegó al taller de la colonia Guerrero. Ella lo había ido a abrir por primera vez en semanas, a seguir limpiando lo que quedaba de polvo. Él llegó sin avisar. Entró. Miró las herramientas en la pared. El calendario de noviembre. La radio con la antena doblada. No dijo nada por un rato. Luego tomó una llave inglesa del gancho. La sostuvo. La devolvió al lugar exacto de donde la había tomado. Tenía razón en esto, dijo. Cada cosa en su lugar. Consuelo lo miró desde el banco de madera. ¿Quién? Tu papá. Don Tranquilino me contó cómo era. Consuelo no respondió. Pero algo en ella se acomodó. Esa pieza que había estado suelta desde hace mucho tiempo, que no había manera de poner en su lugar desde adentro, que necesitaba que alguien llegara desde afuera con el ángulo correcto. Fulgencio se sentó en el banco a su lado. No dijo nada importante. No hacía falta. Don Tranquilino murió un jueves de febrero. Tranquilo, en su cuarto del ala norte, con el libro sobre la mesita y la taza de café a medio terminar. El médico dijo que había sido durante el sueño. Abundio, que lo encontró a las 6:30 cuando fue a llevarle el café y no oyó respuesta, salió al patio y no dijo nada por primera vez en su vida. Solo se sentó en el banco de piedra y se quedó mirando la fuente. El agua seguía corriendo. En el funeral, pequeño, en el Panteón de Querétaro, con tierra fría y un cielo que no decidía si nublarse, Fulgencio no habló. Consuelo tampoco. Después, de vuelta en la hacienda, Fulgencio encontró sobre el escritorio del viejo una nota. Letra temblorosa, lápiz, 2 líneas. Lo que se construye con las manos no se olvida. Solo se tapa. Ya lo destaparon. Ya está bien. Fulgencio la dobló. La guardó en el bolsillo del saco. La tiene todavía. Abundio descubrió, 3 meses después, que Consuelo había tramitado en silencio que le pusieran un aparato auditivo nuevo. Él había perdido parte de la audición hacía años, y por eso hablaba tan alto, aunque nunca lo había dicho a nadie. Lo descubrió cuando fue al médico por otro asunto y la enfermera le mencionó que ya estaba pagado. Cuando volvió a la hacienda, fue directo al despacho donde Consuelo estaba revisando manifiestos con Heriberto. Esperó a que Heriberto saliera. Entró, cerró la puerta, y dijo con la voz un poco más baja que de costumbre,
que era su forma de decir algo importante. Oiga, yo lo sabía desde el primer día que usted llegó, que esto iba a terminar bien. Yo lo dije. Consuelo lo miró. Lo sé, Abundio. ¿Sí lo sabe? Sí. Abundio asintió 3 veces seguidas, muy serio, como confirmando algo para sí mismo. Bueno, dijo. No más quería que constara. Salió con la dignidad intacta. La última escena no fue grande. Fue una tarde de marzo, con el jardín en lo mejor del año, y la fuente sonando de fondo como siempre debió sonar. Consuelo estaba en el corredor revisando unos contratos cuando Fulgencio llegó y se sentó frente a ella sin anuncio y sin pretexto. La miró. Ella levantó la vista. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo él. Y eso era verdad. No era nada urgente, no era un problema que resolver, no era una decisión que tomar. Era solo él, sentado frente a ella, en el corredor de una hacienda que ahora era de los dos, con el agua corriendo en la fuente y el sol de la tarde partiéndolo todo en luz y sombra. Como siempre, como debió haber sido siempre. Consuelo volvió a sus contratos. Fulgencio se quedó ahí, sin hacer nada en particular. Y por primera vez en muchos años, eso le pareció suficiente. A veces las cosas no se pierden, solo se tapan. Y hay personas que saben, que siempre supieron, cómo destaparlo todo.